La medida de fe. Reverendo Dr. Jerome Lee. Capítulo 5. La fe para tratar de vivir por la palabra. 1. El segundo nivel de fe. 2. La etapa más difícil en la vida de fe. 3. La fe de los israelitas durante el Éxodo. 4. A menos que crea y obedezca. 5. Cristianos maduros e inmaduros. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 21 al 25. Cuando inicia su vida en Cristo y recibe el Espíritu Santo, se vuelve ardiente y ferviente en la vida en fe, y es lleno del gozo de la salvación. Se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, y llega a conocer a Dios y saber del cielo. El Espíritu Santo le ayuda a entender la verdad y a seguir el camino de la verdad. Si desobedece la palabra de Dios, se siente muy mal porque el Espíritu Santo que está dentro suyo gime, y finalmente se da cuenta de lo que es el pecado. De esta forma, a pesar que al comienzo tiene fe que le lleva a ser salvo, se esfuerza para vivir por la palabra de Dios a medida que su fe madura. Examinemos detalladamente cómo vive su vida en esta etapa de su fe. 1. Del segundo nivel de fe. Cuando es salvo al creer en Jesucristo y está en el primer nivel de fe, podrá cometer pecados sin saberlo porque tiene solo un conocimiento limitado de la palabra de Dios. Es lo mismo con un bebé que no siente vergüenza incluso si está desnudo. Sin embargo, si escucha la palabra de Dios y espiritualmente siente que hay vida en ella, anhelará oírla y leerla en todo tiempo, y también buscará orar a Dios. Y como ve hermanos y obreros del Señor fieles en la iglesia, también deseará llevar una vida fiel en Cristo. Como resultado de ello y gradualmente, se irá apartando de las formas mundanas de vida, comenzará a asistir a la iglesia, y se esforzará por escuchar la palabra de Dios. En el pasado disfrutaba de la compañía de amigos no cristianos, pero ahora desea obedecer las enseñanzas espirituales, y tener compañerismo con hermanos cristianos porque su corazón busca del Espíritu. En el segundo nivel de fe, aprende a llevar una buena vida cristiana como hijo de Dios por medio del mensaje predicado por el pastor y de los testimonios de otros hermanos en Cristo. En forma natural aprende a vivir como cristiano. Guarda santo el día del Señor y trae el diezmo completo a la casa de Dios. Aprende a estar siempre gozoso, a orar continuamente y a dar gracias en todo tiempo. Aprende a amar a su prójimo como a sí mismo y a amar incluso a sus enemigos. También, se le dice que no solo debe despojarse de toda clase de mal, tales como el odio, la envidia, juzgar y criticar o calumniar a otros, sino también procurar tener un corazón semejante al de Dios. En esta etapa, uno decide vivir por la palabra. 2. La etapa más difícil en la vida de fe. De esta forma, hace todo lo posible por obedecer la palabra porque conoce la verdad. Al mismo tiempo, sin embargo, se siente agobiado porque no le es siempre fácil vivir por la palabra. Sus acciones y comportamiento parecen estar en conflicto con su voluntad. En muchos casos, no puede vivir por la palabra porque todavía no tiene la suficiente fuerza espiritual para obedecerla. Algunos incluso pueden suspirar y lamentarse diciendo, ojalá no hubiera venido a la iglesia. Permítanme explicar esto más claramente por medio de un ejemplo. Usted desea guardar el día del Señor Santo cada domingo, pero a veces no puede hacerlo debido a algunos compromisos sociales o reuniones de trabajo. En algunas ocasiones asiste al servicio del domingo en la mañana, pero no va al culto de la noche. En otras ocasiones va al matrimonio de un amigo o de un pariente, y no asiste al culto de adoración el domingo. Sabe, también, que debe ofrecer a Dios el diezmo completo, pero a veces no obedece ese mandamiento. En otras ocasiones, se da cuenta que está lleno de odio hacia otros aun cuando se propone no odiar. La lujuria se excita dentro de usted al ver a alguien atractivo del sexo opuesto porque ese pecado, y esa maldad,
todavía permanecen en su corazón. Mateo 5:28. Asimismo, si está en el segundo nivel de fe, hace todo lo posible por obedecer la palabra de Dios, aun cuando no tiene la fortaleza necesaria para obedecerla completamente. Sin embargo, hace todo su esfuerzo por echar fuera sus pecados, como juzgar a otros, envidia, celos, adulterio, y cosas semejantes, todos los cuales están en contra la palabra. No siempre se obedece a Dios. En Romanos 7:21 al 23, el apóstol Pablo diserta en detalle por qué el segundo nivel de fe es la etapa más difícil de la vida de fe. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay algunos cristianos que sienten angustia porque conocen la palabra, pero aún no obedecen los mandamientos de Dios. Es el deber de los líderes espirituales guiarlos sabiamente por el camino de la verdad. Digamos, por ejemplo, que hay un hombre que no puede dejar de fumar o beber. Si se le reprende, diciendo, si sigues fumando o bebiendo, Dios se molestará contigo, él dudará en seguir yendo a la iglesia y al final se alejará de Dios. Sería mejor que se le diga, usted puede dejar de fumar y de beber fácilmente porque Dios le ayudará. Si su fe crece, será fácil dejar esos hábitos. Así que, por favor, ore con fe constantemente a Dios. En este caso, no lo debería guiar a Dios con un sentimiento de culpa y de temor al castigo. Por el contrario, lo debería llevar a Dios con gozo y agradecimiento, con el sentimiento de la seguridad en el amor de Dios. Citemos otro ejemplo. Supongamos que hay un hombre que solamente va al culto el domingo en la mañana, pero en la tarde abre su tienda para vender. ¿Qué le diría? Sería mejor que lo orientara y que, amablemente, lo amonestara, diciendo, Dios se alegra cuando guarda completamente el día del Señor. Si mantiene santo el día del Señor, y ora para que Dios lo bendiga, seguramente verá que Dios lo bendecirá más abundantemente de lo que puede ganar abriendo su tienda el día domingo. Eso de ninguna forma significa que la medida de fe de cada uno no se deba de desarrollar ni deba de crecer. Tal como vemos en el desarrollo de un niño que, sin crecimiento apropiado y oportuno, se enferma, llega a padecer de alguna discapacidad, o muere, la fe de esa persona se debilitará con el tiempo y cada vez se alejará más del camino de la salvación. Qué terrible será si no llega a ser salvo. Jesús nos dice en Apocalipsis 3:15 y 16, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios nos reprende y nos dice que no seremos salvos con una fe tibia. Si su fe es fría, Dios puede guiarle al arrepentimiento y a la salvación permitiendo pruebas en su vida. Sin embargo, si a pesar de todo aún tiene una fe tibia, no le será nada fácil darse cuenta de ello y arrepentirse de sus pecados. 3. Fe de los israelitas durante el Éxodo. Cuando falla al vivir por la palabra de Dios, tiende a quejarse o a renegar de sus dificultades en vez de superarlas con fe y gozo. Sin embargo, el Dios de amor entiende eso y permanentemente lo anima a vivir y a permanecer en la verdad. Tomemos un ejemplo. Los israelitas habían sido esclavos por casi 400 años en Egipto. Salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés, y vieron las poderosas obras de Dios demostradas numerosas veces, mientras se dirigían a la tierra de Canaán. Ellos presenciaron las 10 plagas que devastaron Egipto, vieron las aguas del Mar Rojo abrirse en dos, y como el agua amarga de mares se transformó en agua dulce, apta para beber. También comieron del maná y codornices que cayeron del cielo mientras iban por el desierto de Sin. Fueron testigos, de una manera privilegiada, de las obras del maravilloso poder de Dios. Sin embargo, se quejaron y murmuraron en lugar de orar con fe cada vez que encontraron dificultades. No obstante, Dios que es abundante en amor tuvo misericordia y estuvo con ellos, y los guió de día y de noche hasta que llegaron a la tierra prometida. Un pueblo resentido y quejumbroso. ¿Por qué los israelitas continuaron murmurando y quejándose cada vez que enfrentaban pruebas y dificultades? No era debido a la situación misma, sino a causa de su fe. Si ellos hubieran tenido una fe verdadera,
se habrían alegrado y gozado en sus corazones por Canaán, la tierra prometida, a pesar que en realidad se encontraban en el desierto. En otras palabras, si hubieran creído que Dios verdaderamente los iba a guiar a la tierra de Canaán, habrían llegado a ella sobreponiéndose a toda clase de dificultades, sin sentir angustia o dolor, y sin importar los obstáculos que hubieran encontrado en el desierto. Dependiendo de la clase de fe y de la actitud que la gente tenga, sus reacciones pueden ser diferentes incluso en el mismo contexto o situación. Algunos sienten angustia en la adversidad, otros las aceptan con un sentido del deber, y aún otros encuentran la voluntad de Dios en el medio de aquellas dificultades y la aceptan con gozo y agradecimiento. ¿Cómo puede vivir una vida en Cristo lleno de agradecimiento y sin quejarse? Permítanme explicar esto con un ejemplo. Supongamos que vive en Seúl, o en una gran ciudad, y que está atravesando por una gran dificultad económica. Un día alguien se le acerca y le dice, hay un diamante del tamaño de una pelota de fútbol enterrada en una playa cerca de Pusan, casi a 266 millas al sureste de Seúl. Es suyo si lo encuentra. Puede caminar o correr a la playa, pero no puede manejar, ni ir en bus, tren o avión para llegar allí. ¿Cómo reaccionaría? ¿Diría acaso, muy bien? El diamante es ahora mío porque me lo han dado, así que iré el próximo año a recogerlo, o iré el próximo mes porque ahora estoy muy ocupado? Con toda seguridad se apresuraría a ir y empezaría a correr en el mismo instante en que escuchara la noticia del diamante. Si otros escucharan la misma noticia, la mayoría de ellos correrían a esa playa y tomarían el atajo más corto con tal de conseguir el valiosísimo diamante lo más pronto posible. Nadie se daría por vencido en el camino a Pusan o a esa playa a pesar del dolor que pudieran sentir en sus pies o del cansancio. Por el contrario, correrá lo más rápidamente posible para conseguir el precioso diamante con agradecimiento y gozo sin quejarse del dolor que pudiera sentir en sus pies. De la misma forma, si realmente tiene segura la esperanza del eterno y hermoso reino celestial, y también tiene una fe firme, podrá correr la carrera de la fe sin quejarse bajo ninguna circunstancia hasta llegar al cielo. Un pueblo obediente. Si obedece la palabra de Dios, no debería sentir angustia, congoja o incomodidad en su vida cristiana, sino que lo hará con gozo y con agrado. Si se siente inseguro en su vida de fe, eso quiere decir que está desobedeciendo la palabra de Dios y está yendo en contra de su voluntad. Les voy a contar una historia. Antiguamente, los caballos se usaban para jalar carretas o vagones. Con frecuencia recibían latigazos a pesar que trabajaban para su amo. Si obedecían a su dueño no tenían que ser azotados, pero si no lo hacían y querían andar a su manera, recibían unos fuertes y severos azotes. Es lo mismo con las personas que desobedecen la palabra de Dios. Ellos hacen las cosas a su manera y eso hace molestar a su amo. De vez en cuando son azotados. Por el contrario, los que obedecen la palabra de Dios, diciendo, Dios, dime qué debo hacer. Solo te seguiré a ti, viven una vida tranquila y en paz. Por ejemplo, Dios nos manda, no robar. Cuando obedece ese mandamiento, siente paz. Sin embargo, cuando no lo obedece, se siente inseguro porque tiene el deseo de robar. Es natural que un hijo de Dios deba despojarse de todo lo que Dios nos manda que nos despojemos. Si no lo hace, ese hijo de Dios sentirá angustia en su corazón. Por eso en Mateo 7:13 y 14, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A los que se inician en la fe, les parece difícil y duro, como tratar de entrar por una puerta muy angosta, obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, poco a poco, se dan cuenta que es el camino al cielo y que es una senda de felicidad y de verdad. 4. A menos que crea y obedezca. Es muy probable que haya escuchado muchas veces los siguientes versículos de Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Pierde el gozo cuando algo triste le pasa?
¿Frunce el ceño cuando alguien le causa problemas? ¿Se llena de ansiedad y de preocupación cuando está en problemas económicos o cuando alguien lo molesta? A algunos les parecerá hipócrita estar gozoso y agradecido incluso en momentos difíciles. Ellos se preguntan, ¿por qué debería dar gracias cuando no hay nada por lo cual estar agradecido? Saben también que deben ser pacientes, pero se incomodan o se irritan cuando enfrentan situaciones insoportables. Adulteran en su corazón cuando miran mujeres atractivas porque todavía no se han despojado de la lujuria. Esas cosas muestran que tales personas aún no han echado fuera sus pecados luchando contra ellos y, por eso, no obedecen la palabra. No puede oír la voz del Espíritu Santo. Si conoce bastante la palabra de Dios, pero no la obedece, no podrá oír la voz del Espíritu Santo ni lo podrá guiar, porque habrá levantado un muro de pecado entre Dios y usted. Sin embargo, incluso uno que recién empieza en la fe puede escuchar su voz y ser guiado por él cuando permanece en obediencia a la palabra de Dios. Al igual que un niño pequeño, no tiene nada de qué preocuparse si obedece a sus padres, Dios mismo se agrada de usted y lo guía cuando persevera obedeciéndole, incluso con poca fe. Citemos un ejemplo. Los padres cuidan en todo aspecto de su pequeño hijo. Sin embargo, cuando crece y se vale por sí mismo, ya no necesitan cuidarlo tanto. Ya no necesitan tratarlo como un niño cuando tiene la edad suficiente para ir a primaria en el colegio. Sin embargo, los padres sentirán dolor y pena si el niño no sabe ponerse bien sus zapatos, o si no puede hacer las cosas que debería hacer por sí mismo. De la misma forma, si ha sido cristiano el tiempo suficiente para llegar a ser un líder o un obrero en su iglesia, debería obedecer la palabra de Dios. Si escucha su voz, pero sigue viviendo una vida cristiana como la de un niño pequeño y sigue levantando un muro de pecado contra Dios, Él permitirá pruebas en su vida. En ese caso, no recibirá respuesta a sus oraciones. Su vida no tendrá fruto y Dios no lo podrá proteger. No prosperará, sino, por el contrario, tendrá dificultades. Vivirá una vida de dolor y de fastidio llena de ansiedades y de preocupaciones. No podrá recibir respuestas ni protección de Dios. Si está en el segundo nivel de fe, sabe muy bien lo que es el pecado y que tiene que echar fuera toda maldad y mentira de su interior. Si no lo ha sacado de su vida, sino que todavía lo tiene en su mente, ¿cómo podrá venir ante el Dios Santo, quien es la luz misma, sin sentir vergüenza? Satanás y el diablo se acercarán y harán que dude de Dios y al final lo tentarán para volver al mundo. Había un anciano, en mi iglesia que procuraba dar fruto en muchos negocios, preguntándose, ¿qué puedo hacer por mi pastor? Sin embargo, no tenía mucho éxito porque aparentemente era fiel pero no había circuncidado su corazón, lo cual es lo más importante. No honró a Dios al no seguir el camino correcto a causa de sus pensamientos carnales, y debido a que su corazón con frecuencia buscaba su propio beneficio. También hizo comentarios deshonestos, se enojó con otras personas, y desobedeció en muchos aspectos la palabra de Dios. Además, a no ser porque sus problemas económicos e interpersonales persistieron, no se hubiera aferrado a la fe, sino se hubiera comprometido haciendo algo ilegal e incorrecto. Al final, debido al grado de retroceso en su fe, y que ello podría haberle hecho perder todas las recompensas que había logrado hasta ese momento, por eso Dios llamó su alma en el mejor momento. Por lo tanto, debe comprender que lo más importante no es la fidelidad física o exterior ni los títulos o los puestos dados en la iglesia, sino echar fuera sus pecados a medida que viva por la palabra de Dios. 5. Cristianos maduros e inmaduros. Si se encuentra en el primer nivel de fe, no se sentirá turbado ni oirá el gemir del Espíritu Santo, aun cuando cometa algunos pecados. Es porque no puede distinguir la verdad de la mentira, y no se da cuenta que está pecando aun cuando en realidad lo esté haciendo. Dios no lo culpa ni lo juzga tan severamente porque no puede distinguir la verdad de la mentira, debido a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es como un niñito a quien no se le puede culpar cuando derrama una taza con agua o rompe una fina porcelana al gatear por el piso. Por el contrario, sus padres u otros miembros de la familia no culpan al bebé sino a su propio descuido. Sin embargo, si alcanza el segundo nivel de fe, podrá oír el gemir del Espíritu Santo dentro suyo,
y empezará a sentirse apesadumbrado y triste al pecar. No obstante, no puede entender toda la palabra de Dios porque es como un bebé en el espíritu, y no le es fácil obedecer la palabra por sí mismo. Es por eso que los que están en el primer y en el segundo nivel de la fe son llamados niños en Cristo que toman leche. Niños en Cristo que beben leche. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 3, 1 al 3 lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Si acepta a Jesucristo, recibe el derecho a ser hijo de Dios, y su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Sin embargo, se le trata como a un niño en Cristo porque aún no ha recuperado completamente la imagen perdida de Dios. Por esta razón, aquellos que están en el primer y el segundo nivel deben ser bien cuidados y guiados. Se les debe enseñar la palabra de Dios y animarlos a vivir de acuerdo a ella, como si se estuviera alimentando a un niño con leche. Por eso, los que están en el primer y en el segundo nivel de fe se les llama niños en Cristo que toman leche. Si su fe crece, y empiezan por sí mismos a entender y a obedecer la palabra de Dios, se les llamará cristianos que comen alimento sólido. De este modo, si es un cristiano que toma leche, en el primer o segundo nivel de fe, debe hacer lo mejor posible para llegar a ser un cristiano que coma alimento sólido. Sin embargo, debe recordar que no se puede forzar el paso de un nivel a otro, es decir, no se puede pasar a la fuerza de vivir una vida de un niño en Cristo que toma leche, al nivel de un cristiano que se alimenta con comida sólida. Si trata de hacerlo, sufrirá de indigestión, al igual que cuando alimenta a un bebé con comida sólida tendrá problemas digestivos. Por consiguiente, deberá ser sabio al cuidar de su esposa, hijos, o cualquiera que tiene poca fe. Primero necesita ponerse en su lugar, y guiarlos a crecer en la fe enseñándole del Dios viviente, en lugar de acusarlos o amonestarlos por su poca fe, lo cual es producto de su terquedad, de su duro y obstinado corazón, y de su desobediencia. Dios no castiga a los que están en el primero o en el segundo nivel de fe, incluso si no santifican el día del Señor, ni viven completamente por la palabra de Dios. Por el contrario, entiende su situación y los guía con amor. De esta forma, deberíamos ser capaces de discernir la medida de nuestra fe, así como la de otros y pensar con sabiduría de acuerdo a la medida de nuestra fe. Cristianos que comen alimento sólido. Si se esfuerza por vivir una vida cristiana aún estando en el primer o en el segundo nivel de fe, Dios lo protegerá de numerosos problemas y dificultades. Eso de ninguna manera quiere decir que su medida de fe debe detenerse en el segundo nivel sin crecer más en su fe. Al igual que los padres que se angustian cuando sus hijos no crecen bien y adecuadamente, sino que son muy felices al ver crecer bien a sus hijos, la fe de un hijo de Dios también debe crecer firme y esforzadamente por medio de la palabra y la oración. Así, por un lado, en el tiempo más indicado Dios permite pruebas y dificultades para llevarnos al tercer nivel de fe. Él lo bendice no solamente con el crecimiento de su fe, sino también con muchas otras cosas. Mientras más grandes sean las dificultades que venzas, más grandes serán las bendiciones de Dios. Por otra parte, si se supone que está en el tercer nivel de fe, pero vive una vida como si estuviera en el primer o en el segundo nivel de fe, Dios permitirá pruebas para disciplina y no para bendición. Imagínese a un niño que le faltan nutrientes balanceados porque solo quiere tomar leche sin consumir otros alimentos nutritivos. Si continúa tomando solo leche, podría enfermarse de malnutrición o inclusive morir. En esa situación, los padres naturalmente harán todo lo posible para darle a su hijo alimento nutritivo. De igual forma, cuando los hijos de Dios conocen su palabra, pero van camino de la muerte sin obedecer la palabra, Dios, quien por medio de su Hijo Jesucristo quiere tener verdaderos hijos, permite pruebas con un corazón quebrantado ante la acusación de Satanás. Dios trata a sus hijos de la siguiente manera. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12,
6 y 7. Si un hijo de Dios comete un pecado y él no lo disciplina, eso es una evidencia que esa persona está muy lejos del amor de Dios. Será la mayor de todas las tragedias que se vaya al infierno porque Dios ya no lo acepta como su hijo. Por lo tanto, si las pruebas de disciplina de Dios vienen sobre usted cuando peca, debe recordar que eso es evidencia de su amor, y debe arrepentirse completamente de sus pecados. Por el contrario, si Dios no lo disciplina aun cuando ha pecado, entonces sin rendirse debe tratar de arrepentirse de sus pecados y recibir su perdón. Puede ser perdonado de sus pecados no solo cuando se arrepiente de ellos con sus labios, sino también cuando se aparta de esos pecados. El verdadero arrepentimiento con llanto no viene por propia voluntad, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, sinceramente debe pedir a Dios que pueda darle la gracia del arrepentimiento con llanto. Si su gracia viene sobre usted, llegará a arrepentirse con lágrimas y lloro, y un arrepentimiento que desgarrará su corazón saldrá de su ser. Solamente entonces el muro de pecados que lo separa de Dios será derrumbado y su corazón hallará paz y luz. Será lleno del Espíritu Santo, tendrá un gozo y un agradecimiento sobreabundantes, y esto será la evidencia que ha restaurado su amor con Dios. Si se supone que debe estar en el tercer nivel de fe, pero se comporta y vive de la forma como lo hacen aquellos que están en el segundo nivel de fe, será difícil que pueda recibir de arriba la fe necesaria para resolver sus problemas. Cuando la fe que Dios da no viene sobre usted, es imposible que sane por fe de sus enfermedades, y podría terminar dependiendo de los métodos del mundo. Sin embargo, si se arrepiente completamente con lágrimas de sus pecados, y se aleja de ellos, pronto recuperará el tercer nivel de fe. Si ha entendido este principio de crecimiento de la fe, no debería estar satisfecho con su actual nivel de fe. Así como un niño crece y va a un hogar infantil, y luego a preescolar en el colegio, y después a primaria, secundaria, y universidad, y otros niveles superiores, deberá hacer todo lo posible para crecer en su fe hasta alcanzar la medida más alta de fe. Si está en el segundo nivel de fe, su fe crecerá más rápido con la llenura del Espíritu Santo porque su fe, aun si es pequeña como un grano de mostaza, ya ha sido plantada y ha empezado a brotar. En otras palabras, su fe crecerá lo suficiente como para obedecer la palabra de Dios en la medida en que se arme con su palabra escuchándola diligentemente, asistiendo a cada culto y servicio de adoración, y orando continuamente y sin cesar. Es mi oración en el nombre del Señor que no solo puedan atesorar y guardar la palabra de Dios como solo conocimiento, sino que también puedan obedecerla hasta el punto de derramar su sangre y lograr una mayor fe.